Hola, buenas tardes y buenos días desde las personas que nos siguen desde Iberoamérica. Vamos a iniciar esta cuarta sesión del segundo ciclo de webinars. Hoy nos acompañan las profesoras Ana Scritch y Merche Segarra. Ellas son profesoras del Departamento de Administración de Empresas y Marketing de la Universidad Jaume I de Castellón. Y la ponencia, la contribución que van a compartir es una experiencia docente en economía y empresa con Flipped Classroom, analizando la percepción del estudiantado. Por lo tanto, la intervención tiene un doble o un triple interés. Por una parte, la pedagogía o la didáctica universitaria en el ámbito de la economía y empresa. En segundo lugar, la experiencia cada vez más extendida, pero no fácil de llevar y de conducir de la clase invertida. Y en tercer lugar, la perspectiva de la percepción del estudiantado. Por tanto, en el fondo son tres conferencias en una, tres contribuciones en una, y bueno, esperemos que seguro que va a ser muy, muy interesante. Como otras ocasiones, su charla va a durar unos 45 minutos y luego tendremos un rato, 15 minutos o 10 o lo que dé de sí, de intervenciones que pueden plantearlas a través del chat o luego oralmente, como quieran. Venga, pues cuando queráis, Ana y Merche, todo vuestro. Sí, hola, buenas tardes o buenos días en función de la zona geográfica desde la que nos escuchen. Creo que se ve bien la presentación y también me escucharán perfectamente. Si no es así, pues ya me lo indican. Como ha comentado el profesor Turull, somos profesoras de la Universidad Jaume I y bueno, antes que nada queremos agradecer pues, el que hayan contado con nosotras para exponer nuestra experiencia con la clase invertida. Esperemos que pueda ser enriquecedor e instructivo nuestra experiencia para otros compañeros y compañeras. Queremos empezar un poco explicando quiénes somos. Nosotros somos un grupo de profesores del Departamento de Administración de Empresas y Marketing que pertenecemos al grupo de innovación educativa NEDE, en el que pretendemos poner en marcha, implantar nuevas estrategias docentes en dirección de empresas. En los últimos años venimos desarrollando distintas experiencias sobre la Flipped Classroom en el seno de varios proyectos que han sido financiados por la Unidad de Apoyo Educativo de la Universidad Jaume I, y también algunos miembros de este equipo pertenecemos a otro grupo de mejora educativa fundamentalmente específicamente enfocado en la Flipped Classroom y dirigido por la profesora Mercedes Marqués, a la cual desde aquí pues, queremos agradecer el haber compartido su experiencia y conocimientos con todos los componentes del grupo. Bien, pues a partir de todas estas experiencias hemos elaborado esta presentación en la que vamos a compartir, ¿no? Cómo nosotros, como se puede ver aquí, cómo nosotros concebimos la Flipped Classroom a partir del percibir, ¿no? Cómo aprenden nuestros estudiantes. Es necesaria esa contextualización. Vamos a hablar un poco de los beneficios y desafíos de esta metodología. Vamos a explicar algunos ejemplos de cómo aplicamos la Flipped Classroom y, como también ha comentado el profesor Max Turull, vamos a presentar un resumen de un análisis que hemos realizado sobre cómo los estudiantes perciben su experiencia con la Flipped Classroom. Finalmente terminaremos con unas reflexiones y unas recomendaciones que creemos que pueden ser interesantes a partir siempre de nuestra propia experiencia. Vamos a comentar alguna bibliografía a lo largo de la presentación que la tienen relacionada al final de esta presentación. Bien, en primer lugar nos parece interesante contextualizar, ¿no?, la aplicación de la Flipped Classroom en la manera en que aprenden el estudiantado que tenemos actualmente en las aulas. En anteriores webinars también de este ciclo se ha comentado, ¿no?, la importancia del contexto. Y en este caso creemos que es fundamental, ¿no?, porque las nuevas generaciones de estudiantes que tenemos en las aulas presentan nuevas formas de aprender y de procesar la información y el conocimiento. Los estudiantes que tenemos en las aulas están más próximas a la tecnología y han accedido a los medios digitales desde edades ya muy tempranas. Algunos autores apuntan que prefieren el aprendizaje práctico que puede aplicarse a situaciones reales,
o que aprecian también el aprendizaje mediante la visualización de vídeos o la utilización de apps para aprender. Por lo tanto, desde la universidad y desde las asignaturas que impartimos, basada en la experiencia que hemos tenido, ¿no?, en los últimos años, advertimos que el formato de clase tradicional no parece que se adapte, ¿no?, de forma eficaz al estilo de aprendizaje de estas nuevas generaciones. Y percibimos la necesidad de adaptar las formas de enseñanza, las metodologías que utilizamos para captar la atención del estudiantado y su compromiso en su proceso de aprendizaje. De manera que tratamos de poner en marcha aprendizajes activos, métodos que promuevan ese aprendizaje activo centrado en el estudiante, porque creemos que responden, ¿no?, al tipo de necesidades que tienen estos estudiantes. La Flipped Classroom es una de estas metodologías, que lo que hace es invertir el modelo tradicional y que está alineada con ese aprendizaje digital que parece que aprecian o que les provee una mayor motivación al estudiantado. Como veremos, esta clase invertida permite el plantear unas actividades previas en las que se pueden utilizar vídeos con voz en off y software de captura de pantalla. Planteamos también actividades que van acompañadas de unas instrucciones en las cuales se pueden utilizar ayudas visuales, o también permiten la utilización de vídeos en el desarrollo de las actividades en el aula, vídeos que pueden estar disponibles en línea y a partir de los cuales se puede plantear una determinada situación empresarial, en el caso de nuestras asignaturas, y se puede establecer una reflexión a partir de buenas prácticas de gestión que se puedan utilizar para mejorar la situación que se plantea en esos vídeos. De manera que la aplicación de la clase invertida, si hablamos un poco de en qué consiste, podemos decir que asume que el aprendizaje se produce gracias más a lo que hace el alumno y no tanto a lo que hace el profesor, ¿no? Esto conlleva la incorporación de esas metodologías activas entre las que se encuentra la clase invertida. La clase invertida implica una nueva manera de ocupar el tiempo en el aula. La clase al revés, iré refiriéndome a lo largo de la presentación tanto como Flipped Classroom en su terminología en inglés, como la clase invertida, que es como la terminología que utilizamos más habitualmente en español, ¿no? Esta metodología lo que hace es, como decía, cambiar, ¿no?, la forma tradicional de plantear una sesión. Si tradicionalmente el profesor era como el experto que está en la tarima, que imparte una lección y con posterioridad se plantean unas actividades que se pueden realizar por parte de los estudiantes como deberes fuera del aula, la clase invertida, la Flipped Classroom, invierte el orden, de manera que los estudiantes previamente trabajan unas actividades previas, en el contexto de nuestra experiencia les llamamos actividades previas en casa, preparan esas actividades que previamente el profesorado ha planificado y ha diseñado de una manera cuidadosa para tratar una serie de competencias que se pretenden desarrollar en los diferentes temas de la asignatura. Y una vez el estudiantado ha preparado esas actividades por su cuenta, individualmente, acude a clase. Y en la sesión de clase el profesor se convierte en una guía sobre el terreno para plantear una serie de actividades en el aula que los estudiantes resuelven o trabajan en grupos en la sesión presencial en clase y de manera que el profesorado lo que hace es ayudar al estudiantado en el desarrollo de estas actividades, resolviendo dudas y haciendo un seguimiento mucho más pormenorizado y más sobre el terreno de las actividades que se van desarrollando en esa sesión presencial en clase. De manera que las sesiones presenciales de esta manera se dedican a hacer actividades en el aula en las que los estudiantes trabajan tareas cognitivas de más alto nivel. Si partimos de esta taxonomía de Bloom, en las actividades en clase se aplican los conocimientos trabajados en las actividades previas a través de actividades de resolución de problemas, de análisis de casos, de desarrollo de proyectos, entre otras. Y las actividades antes de la clase, en esas actividades previas que realizan los estudiantes en casa, se realizan actividades cognitivas de menor nivel, como comprender, redactar, escuchar, ver una serie de vídeos, leer una serie de actividades y resolver una serie de actividades previas que plantean los profesores.
Bien, esta manera de plantear el tiempo en el aula no está exento de dificultades. Tiene beneficios, pero también debemos ser conscientes de los desafíos que plantea, tanto para el profesorado como para el estudiantado. Uno de los beneficios de esta metodología es que promueve un aprendizaje personalizado. Al plantear actividades previas antes de esa sesión de clase, se propicia que cada estudiante pueda realizarlas a su propio ritmo, deteniéndose en aquellos materiales que son de particular interés o que necesitan para el estudiante en concreto un mayor refuerzo. Asimismo, también la reestructuración del trabajo en el aula que implica la Flipped Classroom favorece un mayor aprovechamiento del tiempo de las sesiones presenciales, al propiciar esa mayor interacción entre el estudiantado y el profesorado, lo que facilita, como ya he comentado anteriormente, el seguimiento de las tareas y la resolución de dudas por parte del profesor. Además, involucra al estudiantado en su propio aprendizaje, incentivando el trabajo autónomo y cooperativo a través de actividades de aprendizaje activo, tales como el aprendizaje basado en problemas o la colaboración entre pares. Sin embargo, como ya he anticipado, dar la vuelta a la clase supone un cambio radical, tanto para estudiantes como para profesores, que han de salir de su zona de confort para lograr un cambio en la manera en la que los profesores enseñamos y los estudiantes aprenden. Así, la Flipped Classroom presenta algunos desafíos también para los docentes que debemos tener en cuenta. Los profesores que se animan a cambiar esta metodología e invertir la clase dedicamos tiempo y recursos a la preparación de los materiales, tanto para las actividades previas como para las actividades que hay que realizar en clase. Según algunos autores, preparar vídeos con los contenidos y adecuar los materiales visuales y preparar las actividades tanto en las clases presenciales como para el tiempo no presencial es el inconveniente más destacado. También la Flipped Classroom presenta retos para el estudiantado. Los estudiantes tal vez están acostumbrados a una manera tradicional de impartir la sesión en la mayor parte de las asignaturas, que suponen para ellos pues, una mayor comodidad, ¿no? Porque les implica un rol más pasivo. De manera que pueden tener dificultades de adaptación. Algunos autores hablan de que, que los estudiantes pueden sentir cierta ansiedad, ¿no? Por cumplir plazos al realizar esas actividades previas antes de la sesión de clase. No obstante, esta dificultad de adaptación no tiene por qué ser un problema, un desafío únicamente en el caso de la clase invertida, sino que puede ser consustancial en todos los enfoques innovadores en el aula. También pueden existir problemas o desafíos por una concepción errónea, ¿no? Sobre lo que implica el enfoque de la clase invertida, lo cual puede conducir a una mala adopción de la metodología y acentuar las dificultades de su implantación. Así, no debemos pensar que adoptar esta metodología es simplemente proporcionar vídeos en línea o cursos que sustituyan al profesor presencialmente. No es proporcionarle materiales a los estudiantes para que trabajen básicamente con sus ordenadores de manera aislada. Tampoco es necesario un nivel avanzado de conocimientos tecnológicos. La Flipped Classroom no sustituye para nada el papel del profesor, lo que pasa es que el profesor tiene otro rol diferente. De manera que la adopción de la Flipped Classroom, dados estos desafíos, entraña una cuidadosa preparación, ¿no? Y planificación de todas las actividades presenciales y no presenciales, así como una intensa labor de comunicación con los estudiantes para que ellos sepan exactamente qué se espera de ellos y cómo se va a desarrollar la experiencia docente, tanto fuera del aula como en la sesión presencial en la clase. Por tanto, dados estos desafíos, en esta sesión queremos transmitir una serie de pautas, compartir una serie de pautas que hemos seguido para diseñar y aplicar la Flipped Classroom en 2 asignaturas sobre gestión de la calidad impartidas en 2 grados diferentes en nuestra universidad, en el grado de Administración de Empresas y en el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Como he comentado, las 2 asignaturas, aunque tienen nombres diferentes,
son asignaturas relacionadas con la materia de gestión de la calidad que se imparten en cuarto curso, son optativas, tienen alrededor de 30-33 estudiantes matriculados y para los estudiantes equivalen a una dedicación de 6 créditos ECTS. Bien, estas pautas las hemos llevado a cabo siguiendo a Marqués. Merche Marqués es, como también he comentado al principio, una profesora de nuestra universidad y ha liderado durante bastantes años un grupo de mejora educativa para compartir experiencias sobre la Flipped Classroom. Según las pautas que ella nos ha transmitido, hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta antes de empezar la sesión, antes de empezar la asignatura. Ya desde el primer día de clase hay que explicar a los estudiantes una serie de cuestiones. Hay que tener en cuenta también una serie de pautas para desarrollar estas actividades previas a la sesión de clase. Voy a comentar también algunas pautas a tener en cuenta a la hora de diseñar las actividades que se realizarán presencialmente en la sesión de clase y algunas cuestiones a tener en cuenta durante todo el curso. Bien, en primer lugar, en relación con lo que hay que tener en cuenta desde el primer momento, nada más empezar la asignatura, es importante explicar la metodología a los estudiantes. Como decía, la Flipped Classroom implica un proceso de comunicación constante con el estudiante. Ya desde el primer momento, los estudiantes deben tener en cuenta en qué consiste la metodología. Por ejemplo, en la asignatura en gestión de calidad y recursos humanos, ya desde el primer momento, en la primera sesión de clase, se les explica a los estudiantes en qué consiste la metodología, se hace una presentación, no la voy a reproducir aquí, sobre en qué consiste la Flipped Classroom, qué se espera de ellos, y se les da, como creo que se puede ver aquí, en esta tabla, un cronograma detallado de cuáles son las sesiones en las que van a tener que entregar actividades previas y cuáles son las actividades que se van a realizar en el aula. Por lo tanto, ya desde el primer momento es necesario explicar esta metodología y que los estudiantes sean conscientes de qué trabajo van a tener que desarrollar a lo largo del curso. En relación con las actividades previas a la sesión de clase, queremos también comentar unas pautas que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar estas actividades. Hay que tener en cuenta como transmitir muy claramente, ¿no? Explicitar los objetivos a trabajar en esa actividad, detallar el material que debe trabajar el estudiante, indicar claramente qué es lo que debe hacer, qué tarea debe realizar y cuándo lo debe entregar. Conviene especificarle el tiempo que debe dedicar a la realización de la actividad. El profesorado debe hacer una estimación del tiempo que el estudiantado debe dedicar. Debemos explicarles cómo van a recibir feedback de la actividad que van a realizar y cómo esta actividad también va a contribuir a la nota, a la calificación final. De manera que estas actividades previas son actividades evaluativas. Voy a compartir también un ejemplo de una de las actividades en el aula para esta asignatura de gestión de la calidad y recursos humanos. Perdón, no de la actividad en el aula, de la actividad previa. Esta es una actividad que se le plantea al estudiante durante la semana anterior a la sesión presencial. Tengo que decir que en estas asignaturas son asignaturas que se imparten un día a la semana durante 4 horas, de manera seguida. Hacemos un pequeño descanso, pero no se llevan a cabo en varios días a lo largo de la semana. De manera que la semana anterior a la sesión presencial, el estudiante tiene que trabajar esta actividad, donde se explicita claramente el objetivo. Esta es una actividad para analizar las prácticas de recursos humanos que se consideran más adecuadas para las organizaciones que adoptan una iniciativa de gestión de la calidad total. Se les dice a los estudiantes que deben leer 2 documentos. Uno es un capítulo de un libro, de un manual que hemos elaborado para la asignatura y que ellos tienen disponible en línea, en red. Es una colección en concreto de la Universidad Jaume I que se llama Sapientia, y hemos elaborado este material para que los alumnos tengan todo el material docente al que deban recurrir para preparar la asignatura. Deben, por lo tanto, leer el material de este capítulo 6 y también un caso sobre las prácticas de recursos humanos en una organización real. Leída esta información, deben contestar un cuestionario que en este caso está implantado a través de la aplicación Socrative.
Aquí se les da unas instrucciones, cómo pueden acceder al Socrative, y también les damos claramente la fecha en la que deben entregar este material y cuándo deben, incluso la hora en la que deben entregarlo, ¿no? El tiempo estimado que deben dedicar a realizar esta actividad y también les decimos que esta actividad supone un porcentaje de la nota de la asignatura. Asimismo, les decimos que cuando ellos finalicen el cuestionario podrán saber la calificación final y cuáles son las respuestas correctas, o podrán saber un poco la solución, ¿no? a las cuestiones que han contestado. Hecha esta actividad previa, el estudiante acude a la sesión de clase donde se realizan una serie de actividades en el aula. Para realizar estas actividades en el aula, el alumno trabaja en equipo junto con otros estudiantes y el profesor es como el guía, el que se va pasando por los distintos equipos y les ayuda a interpretar las actividades que tienen que realizar. Aquí también he enlazado una actividad que realizamos en el aula, que está totalmente relacionada con esa actividad previa que he ejemplificado anteriormente. Si en la actividad previa se habla de las prácticas de recursos humanos vinculadas con la gestión de la calidad, el estudiante ya viene a clase con unos conocimientos sobre cuáles son esas actividades de recursos humanos, esas prácticas de recursos humanos. Y esta actividad en el aula lo que pretende es trabajar sobre dos prácticas concretas de evaluación del rendimiento y de reconocimiento que son más adecuadas para la gestión de la calidad. El estudiantado tiene unas instrucciones sobre el trabajo a realizar, en este caso se les da información sobre una empresa, Gasnalsa, sobre el trabajo de un técnico de la empresa, se le da información sobre el sistema de evaluación del rendimiento que utiliza esta empresa y el estudiantado, trabajando en equipo, tiene que valorar si el sistema de evaluación del desempeño lo consideran adecuado según los conocimientos que ellos previamente han trabajado en la sesión, antes de venir a clase por su cuenta, y tienen que plantear una serie de recomendaciones para para remunerar al técnico en cuestión. Estas actividades se realizan, como digo, en el aula, en equipo, y el estudiantado, trabajando en equipo, sube un análisis de esta actividad y unas recomendaciones a través del aula virtual. El aula virtual de la asignatura está implantada a través de la plataforma Moodle, sirve como medio de contacto continuamente a lo largo de todo el curso entre el profesorado y el estudiantado. El profesor puede leer, puede revisar la actividad que ha subido el estudiantado al aula virtual, pone anotaciones, les da retroalimentación y feedback a esas actividades en clase a través del aula virtual. No ponemos una nota numérica, pero sí que le damos una retroalimentación sobre aquello que han hecho en la actividad en el aula. Y otra cuestión importante a tener en cuenta a la hora de diseñar la Flipped Classroom es buscar feedback sobre la percepción que tiene el estudiantado sobre la clase invertida. Es importante preguntarles qué les ha parecido, buscar cuál ha sido su percepción, ¿no? Tratar de conocer cuál es su percepción de la experiencia tras haber experimentado con la clase invertida durante algunas semanas. Para ello, por ejemplo, podemos utilizar el QUIC. El QUIC es un cuestionario de incidentes críticos propuesto por Valero. Y es algo muy sencillo, simplemente nosotros lo tenemos implantado también a través de un cuestionario en el aula virtual, donde el estudiante en un minuto tiene que indicar claramente aquella incidencia crítica positiva, es decir, aquello que le ha motivado extraordinariamente durante el curso y que por lo tanto hay que acentuar, o aquello que cree que debería cambiarse. El estudiante pues hace esa reflexión a través de un cuestionario del aula virtual, el profesorado analiza esa información y de esta manera pues, permitimos esa comunicación constante para saber cómo el estudiantado está percibiendo la clase invertida. Y estas son un poco las pautas que queríamos compartir en relación con cómo nosotros hemos diseñado la clase invertida en estas dos asignaturas. Venimos utilizando la clase invertida desde el curso 2017-2018 y al finalizar el curso siempre, aparte del cuestionario de incidencias críticas que he comentado, al final del curso siempre les pedimos a los estudiantes que contesten un breve cuestionario para conocer su percepción.
sobre una serie de variables. Hemos hecho un análisis de los datos que hemos ido recabando a lo largo de estos diferentes cursos sobre la experiencia de los estudiantes sobre la Flipped Classroom. Y bueno, hemos hecho una publicación muy reciente, en realidad se ha publicado esta misma semana, y lo que va a hacer a continuación mi compañera Merche Segarra es sintetizar un poco los resultados en este estudio, en el que hemos hecho esta evaluación de la experiencia de la Flipped Classroom. El estudio completo se puede consultar en esta publicación que tienen aquí en la pantalla y que bueno, tienen también disponible online, es de acceso abierto. Y nada más, doy ya la palabra a mi compañera que continuará explicando cuál ha sido la percepción del estudiantado. Antes de empezar a hablar de los resultados, de cómo los estudiantes perciben su experiencia con la Flipped Classroom, queríamos compartir también el marco teórico que hemos utilizado para hacer este análisis de las percepciones. Tal como ha comentado la profesora Scritch, las metodologías de aprendizaje activo requieren por parte del estudiantado de un esfuerzo adicional para prepararse esas actividades previas. También requieren por parte del estudiantado una mayor involucración en su proceso de aprendizaje y, por tanto, esto ya supone pues también un cambio respecto a otro tipo de metodologías. Por eso queríamos analizar las percepciones de los estudiantes y para eso hemos utilizado el modelo de demandas y de recursos en el estudio del Lessner et al. 2020, puesto que este modelo nos permite valorar cuáles son las percepciones de los estudiantes sobre las condiciones que tienen de estudio, referidas a qué recursos tienen o qué demandas para hacer frente a una asignatura, pero también este modelo considera no solamente cuáles son las condiciones, sino cómo afecta a su bienestar, al bienestar del estudiante, a su satisfacción o a su malestar con la asignatura, y también lo relaciona con el aprendizaje. Concretamente, este modelo diferencia dos procesos. Un proceso motivacional que se desencadena cuando los estudiantes perciben que la asignatura tiene los recursos suficientes. Cuando esto es así, el estudiante puede percibir un bienestar con la asignatura, una satisfacción con la asignatura que revierte en un mayor nivel de aprendizaje. Sin embargo, también puede desencadenarse otro proceso, es el de pérdida de energía, y esto sucede cuando los estudiantes perciben que en este tipo de metodologías, por ejemplo, tienen una carga excesiva o una mayor carga de trabajo que en otros casos. Cuando esto ocurre, puede generar en el estudiante un nivel de malestar o de estrés que puede revertir en un menor nivel de aprendizaje. En nuestro caso, para valorar esas percepciones, como decía, hemos utilizado este modelo. En definitiva, lo que queríamos analizar, lo que estamos analizando es cómo la Flipped Classroom promueve el aprendizaje significativo del estudiante y puede producir un aumento de su satisfacción con la materia o bien estrés, y también valorar qué variables relativas a los recursos con los que cuenta o a las cargas de trabajo pueden configurar un contexto apropiado para la efectividad de dicha metodología. Así, en nuestro caso, lo que hemos hecho es utilizamos como recursos o como condiciones de estudio una serie de recursos que podemos ver en la diapositiva. Por una parte, el apoyo del profesorado, el apoyo de los compañeros y la autonomía. Y analizamos cómo estos recursos están relacionados con la satisfacción y con el aprendizaje. Concretamente, el apoyo del profesorado tiene que ver con la atención que el profesor da a sus estudiantes, en qué medida se preocupa por ellos, les guía, les ayuda, les asiste en todo su proceso de aprendizaje. Otro de los recursos que tenemos en consideración es la percepción que tienen los estudiantes sobre el apoyo de sus compañeros, es decir, si perciben que hay cooperación entre ellos, hay amabilidad y hay interés. Otro de los recursos que tenemos en consideración es la autonomía, referida al grado en que el estudiante siente que puede decidir sobre cómo organizar sus tareas o cómo realizarlas.
Como decía, este modelo relaciona estos recursos con el nivel de satisfacción en la asignatura y también con el nivel de aprendizaje adquirido. En cuanto al proceso de pérdida de energía, incluimos la variable relativa a carga de trabajo. En este caso, refleja el incremento de tareas fuera del aula, que es propio de la Flipped Classroom, y también el mayor compromiso por parte del estudiantado, que puede suponer también una mayor aporte de energía, una mayor carga de trabajo que podría derivar en un nivel de estrés. Por eso también medimos el nivel de estrés que sienten los estudiantes con esta experiencia, con la Flipped Classroom, y cómo se relaciona con el aprendizaje. Para poder llevar a cabo esta investigación y analizar estas percepciones, al final de 3 cursos académicos se pasó a los estudiantes una encuesta en los cursos 2017-18, 18-19 y 21-22. Para esto se elaboró una encuesta en la que se incluían tanto preguntas abiertas, en las que se podían recoger de forma directa la información, la opinión de los estudiantes sobre algunos de los aspectos que hemos referido de la Flipped Classroom, sobre sus percepciones, pero también diseñamos un cuestionario con preguntas y respuestas con escala Likert de 10 puntos. Finalmente se consiguieron 86 respuestas de un total de 109 matriculados. Algunos de los resultados son los que vamos a comentar a continuación. Por una parte, podemos ver en primer lugar que el 82% de los estudiantes consideran que aprenden mejor con la Flipped Classroom en comparación con la clase magistral. Solamente un 1% considera que peor, que aprenden peor con la Flipped Classroom, y un 16% consideran que aprenden de la misma manera con la Flipped Classroom que con la clase magistral. Si analizamos la percepción que tienen los estudiantes sobre los recursos con los que cuentan, podemos ver que el recurso mejor valorado por el estudiantado es el apoyo del profesorado. Concretamente, una puntuación de 8,93, una puntuación media de 8,93 puntos sobre 10, seguido del apoyo de los compañeros y de la autonomía. Vemos también que la percepción sobre la satisfacción con la con la asignatura es alta, concretamente de 8,21 puntos sobre 10, y también es alto la percepción que tienen sobre su aprendizaje, de 7,72 puntos sobre 10. Vemos también que existe una correlación positiva y significativa entre los distintos recursos y la satisfacción, y también entre los distintos recursos, la autonomía y el apoyo del profesorado y de los compañeros en relación con el aprendizaje significativo. ¿Vale? Vemos esa correlación positiva y significativa, y también entre la satisfacción y el aprendizaje significativo. Si analizamos la percepción que tienen sobre la carga de trabajo, podemos ver por una parte que la puntuación media es de 5,89 puntos sobre 10, con lo cual sí que perciben que tienen una carga de trabajo, pero no es elevada. Lo mismo ocurre con el estrés. Ellos perciben que tienen un nivel de estrés de 5,99 sobre 10. Si lo comparamos con la satisfacción, pues vemos que hay una distancia, sienten más satisfacción que nivel de estrés. Y podemos ver también la relación que existe entre la carga de trabajo y el aprendizaje significativo. En este caso es una relación negativa, o sea que el estrés lo que hace es que no se consiguen mejores niveles de aprendizaje significativo, y en cambio entre el estrés y el aprendizaje significativo vemos una relación también negativa, pero en este caso no es significativa. Para poder profundizar un poquito más en estos resultados, llevamos a cabo un estudio, una estimación de este modelo de ecuaciones estructurales que nos permitía poder comprobar si efectivamente existía ese proceso motivacional y el proceso de pérdida de energía tal y como presenta Lessner et al. Para ello, construimos este modelo estructural donde podemos ver por los resultados que tanto la autonomía como el apoyo del profesorado tienen una relación positiva y significativa con la satisfacción y con el aprendizaje significativo, tanto de forma directa como indirecta. Por tanto, podemos ver que la percepción que tienen los estudiantes sobre los recursos en cuanto a autonomía y apoyo del profesorado se traslada a niveles de satisfacción
y a un mejor nivel también de aprendizaje. Se produce ese proceso motivacional. En el caso de la percepción sobre la carga de trabajo y sobre ese proceso de pérdida de energía, comprobamos por una parte que la carga de trabajo tiene una relación positiva y significativa con el estrés. Sin embargo, el estrés tiene una relación negativa pero no significativa con el aprendizaje significativo. Lo vemos también el efecto de la carga de trabajo sobre el aprendizaje también se relaciona de forma negativa, pero no significativa. Esto nos viene a decir que efectivamente una carga de trabajo parece que les produzca niveles de estrés, pero sin embargo no observamos ese proceso de pérdida de energía, porque la carga de trabajo finalmente no revierte en un menor aprendizaje significativo. Bueno, decir también que no consideramos la variable de apoyo de profesorado, como vemos aquí, porque bueno, no había relaciones significativas entre esta y la satisfacción y el aprendizaje significativo cuando estimamos los modelos y por tanto excluimos esta variable para tener un modelo más parsimonioso. Bueno, queríamos también no solamente hacer o comentar estos análisis que hemos realizado, queríamos también bueno, presentar algunas de las opiniones de los estudiantes en torno a los recursos y a la carga de trabajo. Y bueno, presentamos algunas de estas opiniones en esta diapositiva, muchas van en la misma línea. Por ejemplo, en cuanto a la percepción que tienen los recursos, destacan fundamentalmente o aprecian mucho las actividades previas a las clases presenciales porque les ayudan a empezar pues eso, a asimilar los contenidos, los conceptos, a afianzar esos conceptos, a tener un primer contacto con esos conceptos para luego poder profundizar más en la clase presencial. Valoran también muy positivamente las correcciones que la profesora les da de las actividades que realizan en el aula y además aprecian el interés que muestra la profesora durante todo su proceso de aprendizaje y la motivación que es capaz de transmitir en sus alumnos. Y también, por otra parte, perciben, como decíamos, esa carga de trabajo, es decir, esta experiencia para ellos también les supone un mayor esfuerzo, lo perciben así. Como se trataba de asignaturas optativas, pensaban que iban a tener una menor carga que otras en comparación con asignaturas obligatorias y por tanto esperaban menos exigencia o menos actividades a realizar y por tanto esto también lo ponen de manifiesto. Y por último, algún estudiante ha manifestado que esta cantidad de trabajo puede provocar estrés en los estudiantes. Aquí vemos esa conexión, ¿no?, entre esa percepción de carga y el malestar, ¿no?, de los estudiantes. Bien, con todo esto, ¿qué es lo que os queríamos transmitir? Pues aparte de estos resultados y de compartir la experiencia, algunas de las reflexiones que hacemos después de estos análisis son las siguientes. En primer lugar, consideramos que es una experiencia muy positiva, se logra generar un aprendizaje significativo. Vemos también que los estudiantes aprenden a su ritmo, es decir, de forma continuada y durante todo su proceso de aprendizaje a lo largo del semestre se van resolviendo dudas durante las sesiones, o sea que eso significa ya una involucración por parte de los estudiantes de forma continuada. Vemos también que se humaniza el aula, es decir, convertimos el aula en un espacio colaborativo donde hay una interacción entre el estudiantado y el profesorado. Vemos también que la realización de tareas fuera del aula favorece que los estudiantes retengan mejor lo que van aprendiendo, porque realmente lo que están haciendo es, bueno, es aprender de su experiencia, aprender de forma más práctica, que es algo que valoran las nuevas generaciones de estudiantes que tenemos en el aula. Además, como hemos visto, la Flipped Classroom, tal y como está planteada en esta experiencia, facilita el seguimiento de lo que el estudiante va aprendiendo y esto es tan positivo para el estudiante como para el profesor. Vemos también, como hemos visto, que esta experiencia no solamente tiene un impacto positivo en su aprendizaje significativo, el del estudiante, sino que además el estudiante manifiesta estar satisfecho y además no parece sentir un elevado nivel de estrés.
Y por último, queríamos resaltar que para poder llevar a cabo este planteamiento de clase al revés, como también ha comentado la profesora Scritch, es esencial la preparación y revisión de actividades, bueno, y la dedicación por parte del profesorado a planificar, a organizar y a plantear no solo las actividades previas al aula, sino también, bueno, pues como hemos visto, a organizar cada una de esas actividades con una serie de instrucciones, objetivos, etcétera, ¿no? Guiarles para poder guiarles en su proceso de aprendizaje. En definitiva, todo esto supone una alta carga también de trabajo para el profesorado. Vemos que ha sido muy bien percibida por los estudiantes porque valoran precisamente de forma muy positiva el apoyo de la profesora, pero por otra parte queríamos dejar también aquí constancia de esto, de esta reflexión. Bueno, cuando decidimos poner en marcha o aplicar un tipo de metodología, también es conveniente realizar este análisis, ¿no? De si el profesor dispone de los recursos suficientes para afrontar pues la aplicación de una metodología como esta, o puede percibir incluso una excesiva carga de trabajo. Entonces es conveniente también realizar este análisis para proveerse de todos los recursos necesarios y que, por tanto, la carga sea menor, la carga percibida sea menor. Por último, bueno, queríamos transmitir también algunas recomendaciones para aplicar la Flipped Classroom. Algunas ya las hemos ido comentando durante toda la presentación. La primera sería, bueno, pues que es importante ofrecer a los estudiantes el acceso a todo el contenido pues desde el inicio, ¿no? Desde el momento en que se presenta la asignatura. Es conveniente centralizar los materiales en un manual porque les ayuda a seguir mejor la asignatura. Esto es fundamental. Vemos también que es importante para los estudiantes proporcionarles incentivos para que se preparen las clases. Ese mayor esfuerzo adicional que requiere este tipo de metodologías se puede compensar para que ellos no perciban esa carga, y algunas de las sugerencias podrían ser, como ha puesto la profesora Scritch, pues bien mediante tareas de carácter evaluativo, además especificándoles cuál es el porcentaje sobre la nota de la asignatura de cada una de las actividades, pero también se pueden ofrecer otro tipo de incentivos, pues por ejemplo buscar materiales que sean muy amenos o actividades que sean amenas y que favorezcan la reflexión, porque esto va a ser una manera también de ir enganchándoles en la asignatura, de que se sientan mejor y más comprometidos, y es fundamental también ofrecerles actividades autoevaluables para que ellos puedan tener un feedback inmediato sobre su proceso de aprendizaje, si van asimilando los conceptos, si los están comprendiendo adecuadamente, etc. Otro aspecto fundamental para aplicar la clase al revés es que el profesor tiene que procurar una conexión entre aquellas actividades que se realizan de forma previa, fuera del aula, y las que tienen lugar dentro del aula. Si seguíamos la taxonomía de Bloom, podemos ver que esas actividades previas pues ayudan a presentar esos conceptos básicos, a relacionar o a conocerlos de forma previa a la sesión presencial, y si se hace una buena conexión entre esas actividades y lo que luego ocurre en la sesión presencial, entonces es posible que en esa sesión presencial se puedan profundizar en los contenidos estudiados y asimilarlos de una forma más natural. Otra recomendación tiene que ver con ofrecer una guía definida y estructurada de las sesiones dentro del aula, tal y como ha explicado la profesora Anna Scritch cuando ha ido explicando eso, pues, cómo se presentan las actividades, cuáles son las instrucciones que se les da, cuál es el material de apoyo y todas las especificaciones necesarias para que el alumnado, de forma individual o grupal, pueda desarrollar esa actividad autónomamente. Importante también proporcionar una retroalimentación rápida para los estudiantes, tanto de los trabajos individuales como grupales. Esto es algo muy bien valorado por los estudiantes. Es una manera, pues, bueno, de conocer cómo ellos avanzan en el conocimiento, en su proceso de aprendizaje. Para esto, el profesorado también tiene que hacer
Bueno, pues tiene que preparar unas plantillas de respuestas en el caso de abiertas, o bien puede utilizar aplicaciones de Moodle que permitan una retroalimentación directa. Se pueden preparar actividades, por ejemplo, de rellenar huecos o de tener preguntas con distintas opciones y que deban elegir. O sea, una serie de preguntas rápidas y ágiles que, como digo, son autoevaluables, pero que, bueno, en este caso el profesor tiene que preparar. Y por último, dado esa conexión que existe entre este tipo de estudiantes de estas nuevas generaciones y la tecnología, cualquier canal de comunicación o de trabajo que tenga que ver con la tecnología es siempre muy bienvenido. Y por eso, pues bueno, no está de más utilizar el Moodle del aula virtual, que lo utilizamos para volcar los contenidos de la asignatura, también como foro de comunicación para, bueno, tenemos un chat o un foro de comunicación, mejor dicho, para que tanto el estudiantado como el profesorado puedan comunicarse virtualmente. Pero complementariamente a esto se pueden utilizar otras herramientas que favorecen precisamente el trabajo colaborativo, como es las aplicaciones de Google Drive, o bien aplicaciones gamificadas como Kahoot o Mentimeter para las sesiones presenciales. Este tipo de aplicaciones son muy bienvenidas, muy bien recibidas también por los estudiantes, porque les permite digamos que repasar los contenidos, si están asimilando correctamente los contenidos, y además se hace desde una forma, a través del juego, con menos presión, porque suelen ser respuestas anónimas, etcétera. Así que utilizar de forma complementaria otras aplicaciones, como digo, es algo bienvenido y que aprecian los estudiantes. Por último, queríamos compartir con todos vosotros la opinión de un estudiante que nos parece, bueno, una opinión que recoge quizá una opinión muy madura y que resume algunos de los principios de la Flipped Classroom, y es la siguiente. Dice que toda enseñanza que requiera del proceso de pensar por uno mismo es positiva, en lugar de escuchar y creer todo lo que se nos dice sin cuestionar nada. Esto implica pues, que el estudiante es consciente de su proceso de aprendizaje, que ha sido capaz de involucrarse y de no solo escuchar, sino de cuestionar, de tener un rol activo en ese proceso, en esa experiencia que ha vivido. Por último, dejamos también la bibliografía que hemos utilizado para preparar esta presentación, y darles a todos las gracias por escucharnos, por atendernos, por invitarnos. Esperamos que haya sido pues eso, una presentación interesante que les pueda servir, y les animamos a utilizar la Flipped Classroom. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Merche y Ana. ¿Podéis dejar de compartir la pantalla ya, la presentación? Genial. Bueno, ha sido muy sugerente. Por el chat había un par de preguntas, ahora quizá hay más. Ana Scritch iba respondiendo, pero la planteo porque seguro que interesa más gente, igual no todo el mundo la ha visto. Marta Arévalo planteaba el tema de la ratio, si hacerlo con un grupo pequeño, como 30 alumnos, esto era extrapolable a un grupo mayor, si el doble de alumnos era el doble de faena o no. Y Ana ya respondía que no, pero ¿podéis hablar un poco de eso tú misma, Ana, o Merche, quien quiera? Si es tan importante el número de alumnos. Sí, he ido contestando a un par de preguntas. También he puesto el enlace a la publicación en el chat por si alguien quiere entrar, está en abierto. Y en relación con el ratio, en mi caso concreto, las dos asignaturas en las que he utilizado la Flipped Classroom son asignaturas de este tamaño, ¿no? De 30 alumnos aproximadamente matriculados por curso, ¿no? Aún así, pues sí es que es verdad que revisar todas las actividades requiere su tiempo, ¿no? No tengo experiencia en mayores, en grupos más altos, ¿no? Merche Marqués ha contestado aquí, también en el chat. Merche, veo que estás también por aquí conectada. Merche es la profesora que durante mucho tiempo lideró un grupo de mejora educativa sobre la Flipped Classroom aquí en nuestra universidad, y a la cual yo al menos le debo mucho, porque
todo lo que me he atrevido a hacer con la clase invertida se lo debo a los conocimientos que ella nos aportó. Entonces, ella sí que es verdad que creo recordar que decía que ella no lo hace en una optativa, yo lo hace en una asignatura, no sé si era de primer curso, segundo curso, una asignatura obligatoria. Y sí que es cierto lo que comenta ella, que esto, bueno, según mi punto de vista, hay un proceso de aprendizaje. El efecto aprendizaje es muy alto, ¿no? De manera que un año sí que es verdad que te puedes dedicar mucho tiempo a crear los vídeos, a elaborar las actividades previas, a elaborar las actividades en el aula. Pero luego, bueno, pues ya tienes ahí un pack, ¿no? de materiales de los cuales echar mano y puede ir todo más bien rodado a partir de la experiencia que vas teniendo a lo largo del tiempo. Es cierto que yo en las dos asignaturas que he impartido son asignaturas que llevaba mucho tiempo impartiendo, no utilizando la Flip Classroom, pero sí haciendo muchas actividades en clase, de manera que ya tenía también un stock, ¿no? de materiales de los cuales pude echar mano para preparar actividades en el aula, preparar las actividades previas. Y el número de estudiantes puede ser relevante si tienes que ir corrigiendo todas las actividades que ellos entregan. En el caso de las actividades previas, tal como nosotros lo hemos implantado, sí que se corrigen individualmente. Las actividades previas se hacen individualmente y se corrigen individualmente por parte del profesor y en el caso de algunas actividades previas sí que son informes individuales que ellos tienen que escribir un par de páginas y ahí sí que se puede hacer algo más pesado si tienes más alumnos en el aula, pero otras actividades previas también están pensadas para que el estudiantado lea, trabaje algunas lecturas, vea algunos vídeos y luego conteste algún cuestionario que es autoevaluable, ¿no? Entonces ahí también bueno, pues te descargas mucho con la corrección. Y las actividades en clase, al menos tal como lo hemos planteado, son en equipo, de manera que puedes tener 6, 7 equipos en el aula, ¿no? en un aula. Si tienes más alumnos en clase, pues a lo mejor en lugar de 6, 7, pues puedas tener 8, 10 grupos de estudiantes a los cuales corregir cada semana las actividades. Es cierto que es una carga. En la reflexión esta que planteaba Merche, ¿no? Es una carga para el profesor, ¿no? Además de que para el estudiantado el hacer las actividades previas, las actividades en el aula, para el profesor es una carga, por supuesto, superior a lo que implica la clase magistral, desde mi punto de vista, pero no es insalvable. Y todo lo enriquecedor que puede ser el uso de estas metodologías yo creo que compensa, ¿no? El esfuerzo mayor en cuanto a horas que puedas dedicar en esas actividades de feedback. No sé si alguien... Sí, había otra cosa. Sergio Cardona hace otra pregunta muy pertinente también. Dice, ¿cómo gestionáis a los alumnos que no hacen las tareas previas? Claro, cuando el curso va avanzando, supongo, se van descolgando alumnos que no lo hacen. ¿Qué hacéis cuando no lo hacen? Porque, claro, es el motor de la metodología. Sí. Depende de cursos. Por ejemplo, este curso, en el primer semestre he impartido unas de estas dos asignaturas y no se ha descolgado nadie. Los 30 matriculados han terminado el curso con todas las actividades previas y todas las actividades en el aula hechas. Pero sí que es cierto que en algunos casos, ya desde el principio del curso, algún estudiante te plantea, no puedo ir a clase porque trabajo. Entonces, siempre le planteas otra posibilidad de superar la asignatura, que no es con las actividades previas y con este seguimiento continuo. En nuestra universidad tenemos la opción, o les damos la opción a los estudiantes de en la segunda convocatoria poder superar la asignatura sin haber hecho estas actividades de evaluación continua. Entonces, quienes no puedan sumarse a la evaluación previa, a la evaluación continua realizando las actividades previas y las actividades en el aula, tienen como esa alternativa de ir directamente a un examen al final del curso. Por normativa de evaluaciones tenemos que facilitar esa posibilidad. Es cierto que algunos estudiantes empiezan y acaban descolgándose y a lo mejor pues de las 7 o 8 actividades previas
les faltan un par. En ese caso yo les permito seguir la evaluación continua, lo que pasa es que no tienen nota de esas actividades previas que no han entregado. O de las actividades en el aula, lo mismo, si en alguna actividad en el aula no han venido a clase, pierden la nota de esa actividad. Aunque yo, no sé si soy muy permisiva, bueno, intento ser un poco flexible y adaptarme a los estudiantes. Y, por ejemplo, si un estudiante no puede venir a una sesión presencial donde se ha hecho una actividad en el aula en equipo, le digo, bueno, pues eres una persona que habitualmente vienes a clase, esta semana has estado enfermo o enferma, no has podido venir, intenta hacerlo por tu cuenta, haz por tu cuenta esta actividad, entrégala a través del aula virtual, yo la revisaré y así, bueno, pues no pierdes, ¿no? Entonces, bueno, intento ofrecerles esa flexibilidad siempre que puedo, ¿no? Pero sí, en el caso de las actividades previas, si alguien se descuelga y ha hecho la mitad, pues en la evaluación continua le cuento la mitad, ¿no? Gracias, y Ana. está esa otra posibilidad. Sí, sí. Bueno. Comentaba Marta Arévalo, ¿no? A raíz del diálogo. Claro, ella tiene 100 alumnos, comenta Marta Arévalo en el chat, y claro, es el tema de la corrección. Lo que ella reflexiona es que hace autoevaluables, pero siente, ¿no?, que no da suficiente feedback y tal y cual, ¿no? O sea que el tema del feedback aquí también era importante. Había otra intervención en el chat que era de Joan Soler Pla. Ella dice, claro, cuando leo literalmente, los materiales preparados, las respuestas a las diferentes actividades, entiendo que suponen un coste muy alto en horas para el profesor. Vale, de acuerdo, ya lo has comentado. Pero sigue diciendo Joan, lo que me preocupa es pensar que los estudiantes del curso siguiente puedan acceder a las respuestas a las actividades planteadas. Lo que me hace pensar es que año a año las actividades tienen que ser rediseñadas, ya que alternativamente estas actividades pierden valor. O sea que, claro, pueden... Sí, ¿no? De esto en concreto, en mi caso concreto, soy consciente y me he percatado de que al igual que hay, no sé, comisiones de apuntes, pues puede haber comisiones de actividades que se van pasando de una promoción a otra. Sí, sí. Sí, este curso en el primer semestre me di cuenta de que había cambiado yo adrede una actividad con un matiz y los estudiantes iban a hacer algo que es lo que se preguntaba en el curso anterior. Y yo digo, ojo, esto no se pregunta. O sea, sí, esto es un riesgo. Sí, sí, es sí. un riesgo con el que no podemos encontrar. En mi caso concreto, yo intento hacer matices, siendo la actividad básicamente la misma, pues a lo mejor cambiar el caso preguntando aproximadamente lo mismo, o hacer cambios sobre el mismo caso y preguntar cuestiones parecidas pero no iguales, siempre tratando de cumplir o cubrir los mismos resultados de aprendizaje. Sí, sí, sí. sí. Eso es cierto que una vez, como decía antes, tienes ahí un pack, ¿no?, de materiales a utilizar en las actividades previas y en el aula, pero es como sí, un stock, ¿no?, una despensa de actividades, pero lo suyo sería ir cambiándolas un poco de año en año para evitar para esquivar estos riesgos. Sí, nos podemos encontrar con eso, sí. Otra cosa, Merche, por ejemplo, o Ana, da igual, quizá lo habéis dicho, pero cada día, cada clase es de este ritmo. Actividad previa, pam, pam, actividad previa, pam, pam. Cada clase es el mismo patrón, para entendernos. Podríamos decir que sí. Es cierto que, por ejemplo, hay temas, en estas asignaturas no hay un tema por sesión, no hay una unidad didáctica por sesión, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas es las normas ISO 9001. Y estamos trabajando con ellas durante 2 sesiones. Porque, como he dicho, son sesiones, son clases presenciales de una única sesión a la semana, ¿no? Entonces, en la primera de las sesiones que dedicamos a ese tema sí que tienen que hacer una actividad previa donde leen el tema sobre la ISO 9001, hacen esa actividad previa. A la siguiente sesión presencial, que también dedicamos al mismo tema, a lo mejor ya no hay. En este tema en concreto ya no había actividad previa. Vale.
Entonces, en ese caso no había actividad previa, pero la dinámica que seguimos en la sesión presencial es la misma. Continuamos trabajando con actividades en el aula. Sí que es cierto que si en algún momento hay que introducir pues algún concepto o alguna práctica que ellos tienen que utilizar en las actividades en el aula, que a lo mejor la han leído hace 2 sesiones, pues las profesoras lo refrescamos, hacemos una mini exposición sobre recordad esto. Pero sí, a grandes rasgos la dinámica es la misma, pero es cierto que en algunas sesiones no hay esa actividad previa. Vale. Muy bien. ¿Hay alguna...? Bueno, yo quería Sí. decir también que, bueno, para animar a todos aquellos profesores que son un poco, bueno, pues que ven que hay mucha carga de trabajo, ¿no? Parece, y cuando hay muchos estudiantes es verdad que asusta meterse en una metodología nueva y tener que preparar tantas cosas. Se puede ser flexible, o sea, se puede empezar a lo mejor con algún tema, ir probando. No hace falta aplicarlo a toda la asignatura. Claro. Yo, por ejemplo, estoy en una asignatura que es multitudinaria, con estudiantes con grupos de 80 estudiantes también. Y bueno, y yo no soy Merche Marqués, porque es verdad que Merche Marqués, que la hemos citado, pues bueno, es una persona que sabe muchísimo sobre esta metodología, la que nos ha enseñado, de la que hemos aprendido. Entonces, es verdad que, bueno, pues es una persona incomparable con nosotras en este caso. Entonces, sí da miedo enfrentarse con a lo mejor más de 30 estudiantes y queriendo rediseñarlo todo, preparar tantas actividades, tener esa despensa de actividades para ir echando mano año tras año. Se puede ir poco a poco. Lo aconsejable también es formar equipo, es decir, tengo un equipo de profesores que juntos, a lo mejor en distintas asignaturas, vamos a implantar la Flipped Classroom. Entonces nos vamos enriqueciendo también de la experiencia de otros compañeros que a la vez, no necesariamente en la misma asignatura, están implantándola. Y de vez en cuando vamos haciendo sesiones de cómo te va a ti, qué estás haciendo y vas aprendiendo también. Es otra manera, pues eso de aprender a partir de la experiencia de otros. Y como digo, siendo flexibles, sin querer a lo mejor querer ir implantándola de forma tan global, ¿no? Cuando son tantos estudiantes. No se oye, Max. Max, el micro. Sí, disculpad. Digo, comenta María Alonso Chamorro en el chat, dice, en mi caso, cuando los alumnos no se preparan la materia de estudio, que suele consistir en vídeos, texto y artículos, se ponen a trabajarlo en el aula mientras sus compañeros trabajan las dinámicas. Sí, claro, hay todas las variaciones posibles. Lo que dices, Merche, está muy bien. Entre no hacer nada y hacer todas las sesiones, uno puede empezar por probar con algunas, ¿no? Venga, claro, es una solución salomónica y muy buena. Sí. La sesión del próximo webinar, la del 25 de enero, es también monográfica sobre aula invertida y la imparte Alfredo Prieto Martín, es profesor de la Universidad de Alcalá. Tiene una larguísima experiencia en conferencias, formaciones en todas las universidades españolas y muchas de Iberoamérica, también en clase invertida. Y bueno, y no es ocioso que haya 2 sesiones a este tema porque es una de las tendencias metodológicas más intensas que más se están, ¿no?, extendiendo y mejor resultado están dando. Y vuestra explicación de la percepción de los estudiantes y este feedback ha sido realmente muy interesante. Yo no sé si hay alguna pregunta más. Merche, estaba invitando a Merche Marqués a participar, pero que tiene el micro averiado. Estamos hablando por el chat que no puede intervenir, ¿eh? Pero vamos, está encantada con vuestra intervención. Hola Miguel, veo que has conectado el vídeo, no sé si quieres... Espera, el audio. Nada, solo agradeceros a Ana y Merche vuestra charla de esta tarde y a todos los asistentes por seguir la webinar. Nada, por mi parte nada, un saludo cordial a todos y desearos un feliz año. Bueno, efectivamente, muchas gracias Ana y Merche y a todos los que nos estáis siguiendo y bueno, esperamos vernos el 25 otra vez. Venga, chao, muchas gracias. Hasta luego. Gracias por la invitación, ha sido un placer. Igualmente.
Saludos para todos. Adiós. Adiós, Ana. Gracias, Hasta luego. gracias. Muy interesante. Muchas gracias a las dos. Adiós, Gracias. Ana. Muy interesante, gracias y feliz año. Ana, Merche, ¿qué tal? En lugar de ir bajando la asistencia, hasta las 7 iba subiendo y no bajando, se iba incorporando. Sí, sí, ha habido un pico de 160 participantes que era a las 7. 160. Sí, sí, Bueno, sí. Qué bien. Sí, sí, qué casi, sí, bien, sí. qué bien, ha No les suscitado. hemos aburrido No, demasiado, ¿no? al contrario. Os No, habéis no. ajustado muy bien además al horario, o sea que Sí, sí, genial, ¿eh? Mm. Sí, 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 sí. Bueno, pues agradecemos de nuevo, ¿no?, el haber Sí. contado con nosotras. Creemos que este tipo de foros son importantes, ¿no?, para compartir experiencias. Como he comentado antes, todo lo que nosotras nos hemos atrevido a hacer es gracias al seminario que inició Merche Marqués en nuestra universidad y que nos ha ido contagiando, ¿no? claro. Y gracias a ese compartir que comentaba también mi compañera Merche Segarra, de pues yo estoy haciendo esto, ¿no? Pues vamos a probar. Y el compartir sobre todo yo creo que es lo que nos anima, ¿no? Sí, sí, sí. Es carga, es cierto.